A partir de este momento comienza la sección editorial que, como dije, va a tener como centro el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa. El presidente Felipe Calderón compitió, ahorita recuerdo, fue el 2006 contra López Obrador y no recuerdo quién era el otro candidato. Pues ¿no? No, me quedó de... No. Bueno, ayúdenme, pero en realidad el oponente era López Obrador. Madrazo era, creo, si no me equivoco. Era Roberto Madrazo, era Felipe Calderón y López Obrador. Eran los tres. Muy bien. La llegada del presidente Calderón a la candidatura fue una cosa que sorprendió a muchos. A pocos no lo sorprendió. ¿Por qué? Por la incapacidad política del presidente Fox, de su señora esposa, porque como pareja estaban apoyando a su delfín, a Santiago Krill Miranda, y también a la incapacidad política y falta de carácter de Santiago Krill, que era secretario de Gobernación. Hubo un incidente en una gira que llevó a cabo el secretario de Energía, Felipe Calderón, en Jalisco, donde lo invitaron a una fiesta en un rancho, en una cosa campestre, y el entonces gobernador Ramírez Acuña, panista, lo destapó a la presidencia de la República. Dijo que era su candidato, y en ese momento Fox lo despide, lo defenestra, y se queda sin asidero alguno Felipe Calderón, sin recursos, sin grupo político, y lo acompañaron en ese camino al desierto 4 o 5 de su equipo más cercano en la Secretaría de Energía, destacadamente Juan Camilo Muriño, un campechano, un hombre falleció en una tragedia, un fallecimiento, y una familia de mucho dinero. Y luego estaba la señorita Sota, estaba Max Cortázar, no recuerdo si estaba también César Nava, posiblemente, y no recuerdo, eran 4 o 5. Y el baterista de Timbiriche, Max Cortázar. Y se van en esa travesía al desierto para lograr ganar la candidatura a la presidencia. ¿Y sabe qué? Fueron tan incapaces, teniendo todo el poder del Estado, Fox, Martita, la señora Marta y Krill, que perdieron ante Calderón. Les ganó la candidatura a la presidencia Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y llega a candidato. Muy bien. Y empieza, y por otro lado estaba el fuerte allá, estaba López Obrador. Ya estamos hablando del 2006, donde va a su primera incursión por la presidencia de la República. Durante esa campaña, él sentía que ya iba en caballo de Hacienda, al grado tal que despreció el primer debate o el primer concierto de monólogos. No me acuerdo si ahí también estaba Cuadri de candidato. Creo que también estaba el doctor Gabriel Cuadri, corríjanme por favor si estoy equivocado, que se hizo famoso Cuadri porque una de las edecarnes que ahí andaba acá, una dama agraciada físicamente, y hay un momento en que cruza frente a los candidatos, creo que antes de comenzar el debate, y Cuadri pues le ganó la hormona, y la siguió con la mirada, y ese fue un detalle chusco de ese debate. Muy bien. Y empieza López Obrador con una gran ventaja, Creo que estaba Cuauhtémoc, había dicho yo Cuauhtémoc, estaba Madrazo, estaba Felipe, López Obrador y Cuadri, creo que eran 5. Creo que dicen que Cuadri no.
A Cuadri no, entonces estuvo en otra, ¿verdad? Pero de que existió la dama edecán, la edecana, existió. Eso fue en el 2012. En el 2012, muy bien. Y estaba ahí el candidato Peña. En el 2012. ¿Sí? Y qué raro que no fue él el que siguió a la dama, fue Cuadri, cuando el que debió haber sido, pues era el... Pero pues también estaba... pero estaba el gaviotón, como dijo aquel, no le hubieran pegado, le hubiera tocado sofá. Muy bien, un saludo al presidente Peña Nieto donde se encuentre. Muy bien. Entonces, empieza con una gran ventaja, profesor, y se dio el lujo de despreciar el primer debate. No, el Lacasse, yo soy el Juan Camaney, etcétera. Y luego cometió errores como aquello de ya cállate, chachalaca, y una serie de cosas que cuando quiso reponerse ya le había causado un daño tremendo a su candidatura. Y en una final, diría Jorge Sony Alarcón, en el Hipódromo de las Américas, de photo finish, por un porcentaje que, si mal no recuerdo, fue el 0.56%, ganó Felipe Calderón. Fraude, y esto y lo que quieran. Bueno, hay algunos ingenuos que dicen, como este señor Aguayo, que tiene pruebas del fraude, pues ya las podría haber demostrado desde hace mucho, ¿verdad? La verdad es que fue una elección cerrada, hizo una campaña aguerrida, dura, de mucho trabajo Felipe Calderón y los suyos y su equipo, y ganó la presidencia de la República. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Que toda la runfla esta todavía no existía Morena, era el PRD, y que no, que fraude y todo, y quisieron impedir la toma la rendición de protesta del presidente Felipe Calderón en San Lázaro, con el apoyo y participación de diputados y senadores del PRI, el presidente Felipe Calderón. Hay unas fotos memorables del espectáculo cavernario de los perredistas, pero finalmente el presidente Calderón rindió la protesta de ley. Muy bien. Como era, en una democracia se gana o se pierde por un voto. Y aquellos todavía siguen loquitos, el fraude del 2006. Pero en esta locura de López Obrador, bloqueó, si no estoy equivocado, bloqueó reforma. Muy bien. Entonces, estuvo, ¿qué serían? 80 días o una cosa así, como una protesta, y dividió la ciudad en dos. Lo único que hizo fue granjearse más antipatías por esa medida absurda. Y luego en el Zócalo se declaró ya en el colmo de la locura, presidente legítimo. Y con una serie de paniaguados ahí de glúteos veloces a su alrededor, que el secretario de tal cosa, que el secretario de por acá, ya, haciendo el ridículo completo. Y llega Felipe Calderón a presidente y toma posesión el 1 de diciembre del año 2006. Muy bien. Y comienza un sexenio en condiciones difíciles por el conflicto electoral o postelectoral, si usted gusta, pero con toda la legitimidad de parte de Felipe Calderón. Bien, hubo ahí unos señalamientos de intromisión en el proceso electoral con declaraciones de parte del presidente Fox, pero el tribunal, la sala superior, determinó que si bien había habido una serie de intromisiones, pero que no fueron determinantes para el resultado de la elección. Bueno, empieza el sexenio del presidente Calderón. Para ese entonces, el narcotráfico ya había adquirido tonos de violencia no conocidas en México, vamos a decir. Y muy al principio de su gobierno, en una discoteca, si no estoy equivocado, en la ciudad de Apatzingán, llegan unos mañosos y de unos costales tiran como si fueran bolas de boliche, 5 cabezas ahí a la pista. En aquel entonces era gobernador, decía él, pero en realidad no gobernaba, quién sabe quién gobernaba.
el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, el nieto del general e hijo de ese cacique pueblerino que es Cuauhtémoc Cárdenas. Y entonces, algunos dicen que nunca le pidió apoyo al presidente o que sí, que esto, pero que no, pero lo demás allá. El caso es que en ese momento el gobierno de la República decide lanzar una ofensiva en contra del narcotráfico que ya empezaba a cobrar visos de poderío, retar al Estado en algunas regiones del país. Y se inicia lo que podríamos llamar el periodo de violencia del crimen organizado contra la sociedad y la respuesta del Estado mexicano. Murió mucha gente por razones obvias. Estos grupos criminales empezaron, esto de decapitaciones, desmembramientos, etcétera, y a extenderse, y fue contenido en algunas regiones por el ejército, las Fuerzas Armadas, y se dio una cosa muy curiosa. Para aquellos que estén interesados en el tema, les recomiendo que lean un excelente libro del presidente Felipe Calderón que se llama Decisiones Difíciles. Ese es el título. Lo tengo en edición física, pero no lo tengo aquí a la mano. Déjenme ver si lo tengo aquí en la edición electrónica. Creo que no, pero voy a hacer la lucha aquí. Decisiones difíciles, aquí lo tengo. Por eso me regaña mi señora, porque lo tengo en edición electrónica, pero también lo tengo en edición física. Vamos a ver, déjenme encontrarlo. Vamos a ver. Pasó bonito, no me falles. ¿Dónde está, ¿Por qué no aparece aquí, Qué raro, Decisiones difíciles. Aquí está, vamos a ver. Porurum. Vale la pena este libro porque ahí el presidente Calderón, relata cuáles fueron los principales obstáculos para que lo que había iniciado para combatir al narcotráfico y recuperar la legalidad perdida fueron los gobernadores. Los gobernadores ya para ese entonces estaban al servicio del narcotráfico. Entonces, pues ellos se hicieron tarugos, no, pues que eso le corresponde al gobierno federal, etcétera, etcétera. Y la mentira que te eché, aquí está el libro. Felipe Calderón, Decisiones Difíciles. Lo pueden encontrar en Kindle o busquen en Amazon a ver si tienen la edición física o en alguna librería, el Sótano o Péndulo, que son las dos grandes cadenas de librerías en México. ¿verdad? En el caso del Fondo de Cultura Económica, pues terminó editando nomás los libros del enemigo del jabón Camay. Entonces, busquen en el Péndulo o en el Sótano, o si tienen un Kindle, en Amazon. Vale la pena leer este libro porque es la memoria de 6 años de decisiones difíciles y años difíciles. Y ahí van a darse cuenta de la perversidad de los que hoy dicen es que Calderón pateó el avispero sin inteligencia, sin nada. Sí, vamos a aceptar eso, pero con muchos cojones que a los que siguieron les faltó. Porque ya veremos cuando lleguemos a Peña Nieto, que va a ser en la siguiente sesión, y su gobierno, y específicamente el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Calderón le toca aquella pandemia N1, H1 o alguna cosa así, pero también tuvo una gran oposición de parte de la maestra Elba Ester Gordillo Morales. El pleito entre ambos fue histórico
La maestra, como buena cacique, bajo la escenografía de defensora del magisterio, si bien aceptaba algunos cambios, pero tantito, pero para que permaneciera intacta la estructura de corrupción y de manipulación política y fuente de corrupción del CENTE. Al grado tal de que la primera decisión grande, trascendente del presidente Peña fue detenerla en un viaje que estaba llegando a Toluca en un jet privado y meterla a la cárcel. El presidente Calderón no solo enfrentó estos problemas políticos, también los diferendos con los gobernadores y también el problema de esa pandemia, donde este inútil y el doctor muerte de López-Gatell tuvo que despedirlo por las babosadas que estaba cometiendo. Y lo sustituyó, si no estoy equivocado, Ernesto Cordero fue el que se hace cargo de eso y sacó adelante el enfrentar esa pandemia. La orden del presidente Calderón fue que lo corrieran, lo despidieran de la Secretaría de Salud, y el doctor Alcocer, hoy secretario, bueno, dice él, pero no aparece por ninguna parte, yo creo que se murió antier y no le han dicho, lo cobijó, lo protegió. Desde entonces estaba haciendo daño por su incapacidad, por su afán de figurar, de Hugo López-Gatell. ¿Ya? Entonces, no obstante eso, el presidente llevó el país por buen camino. En algunos casos se mostró con unos niveles de dignidad y defensa de la dignidad del país, como un banquete que él cuenta ahí. No les voy a decir los pormenores porque está perfectamente detallado ahí en ese libro, donde Hugo Chávez y Luis Ignacio da Silva, conocido para sus cuates como Lula, se quisieron burlar de México, y el presidente Felipe Calderón los paró gritándoles algo que no tiene caso que les diga yo qué fue. Mejor busquen ustedes el libro y ahí lo van a encontrar. Presidente Calderón es una persona que vive de su trabajo, aunque a muchos les duela. No es un hombre acusado de corrupción, es un hombre de trabajo. Sus conferencias, la participación en algunas fundaciones, y luego le quieren cargar el muertito, que ese muertito no está muertito, porque lo más probable es que sea absuelto, el ingeniero Genaro García Luna. No ha habido mejor policía que esa policía que construyó él, que fue la Policía Federal. ¿Qué hace el siguiente gobierno? Específicamente Osorio Chong, que es el que le da palo, la quiere jalar, y una serie de corrupciones que veremos la siguiente sesión. Presidente Calderón, pues, ¿perdón? Dice Jesús Miranda que por favor cuentes la anécdota de cuando estuvo en Atypical, lo de cuando les hizo así en la mesa. Bueno, voy a tener que contarla, pues. Cuando estaba Atypical al principio, que teníamos el desayuno y que era un éxito, ahorita yo hace mucho tiempo que no veo Atypical, incluso desde que regañé, dicen, y ofendí a un grupo de imberbes creyéndose analistas políticos, ¿ya? Invitamos al presidente Calderón y fue con mucho gusto. Hasta donde yo me quedé, logramos creo que 1.200.000 o 1.300.000 vistas. Muy bien. Entonces empezamos a platicar y todo, y la chorcha y todo. Y entonces le pedí yo, presidente, le digo, ¿podría usted contar cómo enfrentó a Hugo Chávez y a Lula en aquel banquete, etcétera, etcétera? Y dice, y sí, resulta que el señor Sarkozy vino a México en una actitud soberbia, ¿sí?, para llevarse a Florence Cassé, para llevársela, ¿verdad?, porque era una injusticia cuando era una secuestradora confesa. Muy bien. Total que
se llevó esto Sarkozy. Muy bien. Había en ese entonces la decisión de una compañía multipaíses de Europa, Eurocopter, de establecer en México una planta de ensamblado de helicópteros. Muy bien. Producto del coraje de Sarkozy, etcétera, etcétera. Total que se cayó la operación. Muy bien. Se va Sarkozy de aquí a Brasil y ahí decidió que ahí debía ser la fábrica. Y entonces Lula y Chávez estaban en ese banquete donde estaban todos los presidentes latinoamericanos ahí, y estaba Chávez, Lula, creo que había otro, y luego el presidente Calderón. Creo que estaba el presidente Colombia ahí junto con él. Y aquellos estaban a grito abierto y Chávez, y no, compañero. Y entonces Lula le cuenta que Sarkozy le dijo que tuvo que cancelar esa inversión en México, pero que iba a ser en Brasil. No, y muy bien. Y entonces Hugo Chávez, compañero presidente, yo le encargo los primeros 50 helicópteros y para que esto tenga éxito y esto y que el otro, ¿no? Dice, no, es más, podemos juntar nuestros ejércitos e invadir México. En ese momento el presidente Calderón, harto ya de escuchar tantas babosadas de estos dos demagogos, da un manotazo, ¡paz! Y les dice, se para y les dice, viéndolos a los dos, uno por uno, cada uno solo o los dos juntos, a México se la pelan, les dijo. Se hizo un silencio en la sala, pero silencios de esos silencios que se escuchan. Se sentó el presidente y dice él, con todos los nervios, seguí cenando tranquilamente. Ese era y ese es Felipe Calderón. Esa es la anécdota, contada con más detalles ahí en el libro. Busquen el libro y les va a encantar. Bien escrito, atractivo, y sobre todo, si lo compran y lo leen, fíjense cuando él describe la conducta de los gobernadores al servicio de la mañosada del narcotráfico, lo cual hicieron prácticamente inútiles los esfuerzos del gobierno federal por combatir y acabar en ese momento con esos grupos delincuenciales. El presidente Calderón termina, tiene que buscar un sustento. Primero tenía su base aquí en México, salía a dar conferencias, etcétera, muy bien. Mientras tanto, su esposa, Margarita, la señora Margarita Zavala, seguía con su carrera política propia. Ella, una persona, ha sido legisladora, diputada federal, intentó ser candidata independiente, no tuvo éxito en ese proyecto, tuvo que dejar esa candidatura, por razones no hubo recursos, y el presidente Calderón se pasaba dando conferencias, incluso lo convocó esta organización de la Fórmula 1. Él se dedicó, se especializó en cuestiones de protección al ambiente, protección ambiental, y la Fórmula 1 lo llamó, lo contrató y preside el Comité de Mejoramiento y Protección Ambiental, es decir, para que los combustibles que usan los vehículos, los carros estos de carreras, sea lo más ecológicamente adecuado para no emitir emisiones de carbono, etcétera. Entonces, ese es uno de sus trabajos. Y la fundación que creó en España el presidente José María Aznar lo contrató primero como conferenciante externo y luego como uno de los investigadores y conferenciante permanente. Y va a dar conferencias aquí, allá, acullá, y esa es la forma como se mantiene. Entonces, él se mantiene más tiempo en Madrid, donde está la sede de la Fundación Aznar, ¿no? Y la señora Margarita en lo suyo, trabajando, viajan, etcétera, se ven. Entonces, el presidente Calderón termina y es uno de los pocos expresidentes, de los pocos. El otro es el doctor Ernesto Zedillo,
que para vivir, para mantener a su familia, a los suyos, tienen que trabajar. Esos dos. El presidente doctor Ernesto Zedillo Ponce de León y el licenciado y maestro de Administración Pública Felipe Calderón Hinojosa. Si no trabajan, no suena la registradora para pagar el súper. Ese es el mérito de ambos presidentes, digan lo que digan. Digan. Y yo diría que el presidente Zedillo nos tiene una deuda con los mexicanos. Escribir sus memorias o su memoria de ese sexenio. Desde el error de diciembre, aquel 19 de diciembre, hasta que termina. Sería muy interesante conocer qué se vivió, qué enfrentó el presidente Zedillo en ese sexenio, porque ahí es, en ese sexenio, donde se da la transición democrática, donde gana la elección el presidente Fox, ¿eh? Y el 1 de diciembre tomó posesión y rindió la protesta de ley como presidente de la República Vicente Fox Quesada. Pero repito, si algo hay que señalar de esos dos grandes presidentes, Zedillo y Calderón, es que los dos tienen que trabajar para poder sobrevivir. De los otros, pues, ¿para qué decimos algo? Muy bien. Podría decir que el sexenio fue un sexenio de transición, donde tenemos vamos a decir, la llegada de la democracia, vamos a ponerlo así, con el presidente Fox. Intenta el presidente Fox imponer al inútil y falto de carácter de Santiago Krill, gana Felipe Calderón en una batalla con la carrera del indio, como dicen, de su vida, ¿eh? Difícil, empinada la cuesta, y tiene un desempeño de primera calidad, un gran presidente, el presidente Felipe Calderón. ¿Qué sucede ahí? Al final, el PRI regresa a Los Pinos con un candidato fotogénico, carita, apoyado con Televisa y toda esta cosa que se generó alrededor de ellos, una actriz muy famosa, guapa, popular en extremo, y de tal manera que con eso ganó el presidente, el candidato Enrique Peña, y de eso hablaremos en la siguiente entrega de esta serie. Agrego ahí, ¿qué pasó con los partidos políticos en esos 6 años de Calderón? Que es el tema central. Se fortalecieron, en el caso del PRI, prácticamente tenía o actuaban casi con manga ancha porque decían ellos que habían hecho posible la toma de posesión de Felipe Calderón. También había dinero, hubo dinero, el narcotráfico repartiendo dinero a diestra y siniestra, de tal manera que los partidos no se preocuparon por entender lo que se venía como consecuencia de haber abierto la economía desde 1986-87. Es decir, cuando el presidente Calderón termina en el año 2012, ya habíamos tenido de apertura desde 1987, son de 87 al año 2000, son 13 años, más 12, 25 años, un cuarto de siglo de apertura económica, y de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio a partir del 24, ya teníamos 6 años, 18 años teníamos ya de integración con el Telecán, con Estados Unidos y Canadá, y participación activa en la globalidad. Esa etapa de transición que podía haber sido aprovechada por los partidos, particularmente el PRI, partido histórico en ese momento, para reinventarse y prepararse para las nuevas condiciones que se veían venir, siguieron haciendo exactamente lo mismo que hacían desde la época de la campaña de Ruiz Cortines, de Díaz Ordaz y antes. ¿Y por qué no cambiaron? Porque no había incentivo para cambiar.
no había incentivos. Ya con la reforma del presidente Zedillo ya les caía el dinero, pero un chorrazo de efectivo plasmado en el artículo 41 constitucional. En esas condiciones, pues, prácticamente esos 6 años fueron la oportunidad de oro que perdieron los partidos políticos para adecuarse, para cambiar su forma de hacer política, la forma de seleccionar candidatos, etcétera, etcétera. Ninguno de los partidos con registro hizo lo mínimo para poder adecuarse a las nuevas condiciones. Fue, para decirlo pronto y claro, en términos de los partidos políticos, 6 años perdidos. El PAN se pasó en querellas, pero no contra los otros partidos, sino contra el presidente Calderón. Pleitos históricos, por un lado el presidente Calderón y los suyos, y por otro lado Gustavo Madero, Ricardo Anaya también, ahí, etcétera, peleándose con el presidente Calderón. ¿Por qué? Porque quería poner al presidente del PAN como presidente de la República y presidente emanado del PAN, pues en las democracias del mundo, regímenes presidencialistas, es una práctica normal, pero el PAN tal parece que todavía hoy no ha aprendido a ser gobierno. Lo suyo es ser oposición. ¿De modo? Así es esto del abarrote, pues. Aquí, a ver. En el 2006 fue Felipe Calderón, Roberto Madrazo, Patricia Mercado y Roberto Campa. Y López. Roberto Campa fue de Nueva Alianza, y Patricia Mercado fue una candidatura testimonial. Ahí, ¿no? y es mi paisana y todo, pero en esas cosas ahí de... Pero bueno, hay gente que se le hace cosquillas en el ego, le dice tú vas a ser candidata. Sin pena ni gloria pasó la Patricia. ¿Y el otro quién fue? Bueno, Campa, igual, que es una de las personas que la maestra aprecia, en verdad, a Roberto Campa, una persona que dejó hace algunos años el sector público y se incorporó al sector privado. Está trabajando desde entonces y se dedica a su trabajo ahí, pero ya en la parte pública o política pública ya no está Roberto Campa. Muy bien. A ver, unos piloncitos. Sí, tenemos ahí unos piloncitos. Bueno, mientras, perdón. Vicoya D, muchas gracias por el apoyo, Vicoya, y tu presencia aquí. Teresa Anaya, igual, gracias dobles por la presencia y el apoyo. Radio Manson 1, gracias por el apoyo y la presencia. Buenas noches, señor Verdugo. Dada la situación actual, ¿recomienda seguir aportando en la cuenta personal? Por supuesto. Sí, no tiene nada que ver aquello. Es más, cuando la gente tiene una cantidad de X de dinero, por ejemplo, 50,000, 100,000 pesos, que vende algo, no vayan a los bancos, vayan a su Afore, a su cuenta individual y ahí aporten eso. ¿Por qué? Porque cada Afore de las 10 que hay ahorita manejan cientos de miles de millones de pesos. La tasa que obtienen de retorno es mucho mayor que si llevan ustedes 100,000 pesos al banco. No tiene comparación. Y ese dinero, como es parte del ahorro voluntario, está generando un interés mayor y le ayuda a aumentar el capital que tienen ustedes, y en una emergencia pueden ustedes retirar ese dinero porque no es producto de las aportaciones ni de usted como trabajador, ni de la parte patronal, ni del gobierno, una pizcacha miserable ahí que aporta el gobierno. No hay mejor opción ahorita que su cuenta personal, su cuenta individual en las Afores, y que además cada cuatrimestre le envían su estado de cuenta y sabe cuánto tiene usted y cuánto le ha rendido ahí el capital que tiene acumulado. Sara Berta MG, gracias por el apoyo, Sara Berta. Querido Corporativo Verdugo, Ángel y ahorita por fin en vivo, algo de recuperación. Muchísimas gracias.
permítanme aquí hacer un editorialito chiquito. Ahí va. Esto no, que no lo ponga pero miren, a raíz de este espectáculo que raya en una ópera bufa, de lo que los buenaonditas llaman debate, eso no es debate, señores. Eso es un espectáculo grotesco, chafa, de políticos mediocres que tienen miedo verdaderamente de debatir. Es que nada, no me vengan a mí con que debate. Concierto de monólogos en el mejor de los casos. Muy bien. Algunos opinantes en alguna mesa de análisis, porque en México los meros son los carpinteros. Las mesas en México son las que rifan. Que hay un conflicto, vamos a una mesa, ¿no? Y pues los carpinteros son los que amajujan aquí en México. Muy bien. En una de ellas, algunos de los participantes se atrevieron a afirmar que para ellos, quien había ganado el debate, yo no sé qué debate vieron, pero no hubo debate, era una bola de monólogos ahí, fue la anticientífica. Bien, dieron su opinión, dijeron por qué, y dijeron que les había parecido mal la actuación de Xóchitl, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Creo que fue en Latinus esta mesa. Estaba Jesús Silva Herzog, estaba Denise Dresser, estaba, ¿quién más? Estaba Leopoldo Gómez, ejecutivo de Televisa, o no sé si ya no es, pero era, y no sé, uno o dos más ahí con Carlos Loret. Muy bien. Pero se atrevieron algunos de los mesaopinantes a afirmar, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, a decir, me parece que quien ganó fue la anticientífica. Punto. En un país medianamente civilizado, eso habría quedado ahí. Bueno, pues Jesús Silva Herzog y Denise Dresser dicen que ganó la Claudia, el otro que no, pues quién sabe, lo que quieran ustedes. Muy bien. Pero luego surge el autoritario cacique que llevamos dentro todos los mexicanos, y en un programa de Leo Zuckerman, donde está Pablo Majluj, la infaltable, la que va a todos los templetes y a todos los foros y donde haya chance, ahí está la señora Denise Dresser, está Leo Zuckerman, y no recuerdo quién, algún X ahí, porque no sé ni quién sea. Muy bien. Entonces, Pablo Majluj, en una cosa que me pareció a mí inaceptable, viniendo de un estudioso como él, una persona que conoce de geopolítica, conoce del conflicto político, un estudioso serio, y se lanza contra Denise Dresser y dice, no me parece que alguien afirme o pueda afirmar que el debate lo ganó Claudia. Y pues la doctora Dresser, que con un puchoncito prende, pues se ensarzan en una discusión. Y aduce ella, bueno, dice, quiere decir que para poder opinar tenemos que unirnos al coro de aduladores de Xóchitl, una cosa así. ¿Y dónde queda la ética del opinante, del analista, etcétera? Y Pablo, aferrado, bueno, dice, pero está bien, pero no digan que ganó la Claudia. Digan en todo caso que esto, que el otro, porque ella mintió y volvió a mentir y que eso, pero no tienen ustedes por qué decir que ganó. Y entonces dice uno, a ver, quiere decir que si en una mesa así amplia, discutiendo, etcétera, yo tengo una opinión en relación con tal o cual acto, en este caso, el concierto de monólogos, y como yo soy simpatizante de la ingeniera, pues ¿cómo me van a poner enfrente a una persona que afirme que ganó la Claudia? No, usted no, porque mintió por esto, etcétera. En todo caso, y como que aceptó una cosa intermedia, en todo caso digan que no estuvo a la altura, que no esto. Total que se armó la tremolina ahí. Me parece una actitud, pero muy equivocada la de Pablo. ¿Por qué razón?
Puede estar equivocada la doctora y Jesús Silva Herzog. Pueden estar equivocados como cualquiera de nosotros. Podemos equivocarnos, pero lo que no tiene derecho, Pablo, en modo alguno, es a prohibirnos que expresemos esa opinión. Puede no gustarle a él, puede no gustarle, bueno, pues que con su pan se lo coma, pero no tiene, repito, derecho alguno, en una expresión autoritaria, caciquil, de decir no, pero no diga que ganó. En todo caso, diga esto y esto. ¿Quién es, con todo el aprecio que le tengo a Pablo, quién eres tú, Pablo, para decirle al que participa contigo en esa mesa lo que debe o lo que no debe decir? Estás igual que López. Es decir, ¿qué les pasa a esta gente? Y luego tenemos en un video que sube Jesús Silva Herzog, bueno, dice, si las críticas que se oye, que se dejaron sentir, creo que, pues sí, cuando la mentía, claro, pues creo que nos equivocamos o me equivoqué y debía haber dicho esto. ¿Por qué? Es decir, los buena onditas, ¿no? Reculan, no, pues sí, es que me criticaron. Y pues no, es que la Claudia mintió y... Es decir, no nos atrevemos a defender la opinión expresada. Se nos apantera a alguien y entonces, bueno, sí, a mí me faltó la crítica, ni madres. O sea, yo opino que la que ganó el debate o lo que sea fue Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y la otra perdió por esto, por esto, por esto, por esto. Punto. Que aquella mintió, pues sí, mintió, pero no estamos aquí poniéndole un mentirómetro a los candidatos. Lamentable la actitud de Pablo Magluf, autoritario se vio, casi caciquil, ¿verdad? Se le apanteró la doctora Dresser y leo ahí como que entre sí, bueno, yo también pienso y por acá. Y lamentable la actitud de Jesús Silva Herzog, retractando o aceptando, no, pues sí, es que me faltó criticar que mintió. ¿Por qué te faltó? Punto. ¿Por qué esta gente piensa que es condenable en un político que mienta? Al contrario, es la esencia de la política, mentir para vender un proyecto. Esa es la política real, no la que imaginamos nosotros debería ser. Y ahora resulta que cuando un participante en la mesa no dice lo que Pablo Magluf o algún otro quiere escuchar, en ese momento se le lanza y prácticamente conculca su derecho a expresarse libremente. Esos son los opinantes nuestros. O estás contra mí con lo que yo digo, o tú estás traicionando, o estás mal. O se deja ver una implicación perversa. Te vendiste, estás al servicio de la Claudia, etc. No es cierto eso, hombre. Imagínense, aparte de anticientífica, estaría loca la Claudia si acepta tener como colaboradora a la doctora Dresser, no, ya sería la locura, ¿verdad? Pero podría serlo en un determinado momento, ¿por qué no, verdad? Pero dice uno, ¿qué nos pasa a nosotros como mexicanos? Esa vena autoritaria que brota de inmediato. Yo no he escuchado a Pablo ofrecerle una disculpa a los participantes de la mesa y decirle, reconozco que me equivoqué, no tengo derecho alguno para imponerles mi punto de vista y que cada quien... No ha dicho, esta boca es mía. Pero eso sucede frecuentemente. Por eso que a mí me dicen y que no, que esto, pues díganme lo que quieran. Yo opino lo que considero debo opinar. Y punto. Si a alguien no le gusta, pues simplemente que le cambie o que se vaya a otra parte. Pero yo no voy a estar aquí opinando para que, oye, ¿qué piensa usted? ¿Quién piensa usted que ganó? La ingeniera, porque fue esto y que el otro. Ah, no, sí, la ingeniera. Y luego voy a otro foro donde dicen la Claudia. No, bueno, es que fue más articulada. No. Debemos aprender a tener opiniones propias y defenderlas. Pero
Pues dice uno, pero ese es el nivel de nuestra, como diría Pablo Gómez, de nuestros opinantes. Para llorar, sí. Así no se puede tener un análisis serio, objetivo. ¿Por qué? Porque es el brote autoritario. No debe usted decir que ganó. ¿Por qué chingados no? Eso nos lleva a señalar esa cultura que nos viene de lejos en el tiempo. No toleramos que alguien disienta de nuestras posiciones. Igualito que López Obrador. Idéntico. No hay diferencia, pues. Espero que esto nos sirva de experiencia y que realmente pues, el político está haciendo la lucha por ganar la presidencia de la República. Miente la Claudia, pero miente Xóchitl con esta tarjeta salud. Ustedes van a llegar a un hospital privado y ¿en serio? ¿Pensará que eso es viable en México? Dice uno, bueno, está mintiendo. Ni siquiera sabe cuántos recursos tendría para apoyar el sector salud, ¿no? Ni eso, pero ya está con tarjetas y que, vamos a ver, yo quisiera saber, oiga, ¿y puedo ir al Ángeles o al ABC o al Metropolitano, a cual habría alguna restricción? Digo, pero hay gente que cree esas mentiras. No sabe ni si cuánto va a tener en la caja cuando tomare posesión en caso de ganar la elección. Y lo mismo la anticientífica. Están iguales de mentirosas las dos. Y luego nomás para que vean, cuando alguien no quiere reconocer su error. ¿Se acuerdan cuando puso la bandera al revés? Puso la bandera al revés, ¿no? Y estaba leyendo las tarjetas de la arenga cuando se supone que es la parte donde el discente debe de estar viendo a la cámara, así, viéndola para dirigirse y decir México merece esto, y etcétera. Estaba leyendo, acá con la bandera chueca, y leyendo, incapaz de memorizar un minuto de discurso. Ese es el nivel. Y luego dijo, no, es que la puse así a propósito, como una forma de protestar por la situación de México. Y luego tuvo que aceptar que la pendejeó. Sí, pero pues eso lo debía haber dicho desde un principio para que vean que la Claudia miente, pero también la Xóchitl miente. Cuando llegó en su bicicleta, que 3 cuadras antes la bajaron de la camioneta y llegó, está mintiendo también. Está queriendo enviar una imagen falsa. Pues esa es la política, señores. ¿Por qué nadie la criticó? Oiga, a ver, ¿por qué viene usted ahí cuando sabemos que en 3 cuadras? Pues sabes que es una mentira. Si hubiera subido a su bicicleta desde donde vive, aquí en Las Lomas, hubiera llegado bofiada ahí después de pedalear 20 kilómetros. En fin, déjenme ver si me quedó por ahí algo. El caso del agua en la Ciudad de México. La verdad es que otra vez la mentira y el temor a reconocer que hay un problema, a tratar de ocultar las cosas y resulta que el problema es grave, que posiblemente esté en el centro de esto un ducto de petróleos mexicanos, lo cual generaría una situación, si no de desastre, pero casi, por el manejo político que este gobierno y Martí Batres es un hombre que ha hecho aportaciones a la ciencia, a la alimentación, de una cosa increíble. La leche con caca. Es una creación que el mundo no le ha reconocido. Ahora, pues yo no sé qué anda haciendo ahí, haciéndole al científico. Es que las pruebas por acá, deje que los técnicos, que los especialistas hagan las pruebas que tengan que hacer. La delegada en funciones en Álvaro Obregón quiso entrar, porque creo que el pozo estaba en Álvaro Obregón, quiso entrar a ver como delegada, no le permitieron. Es decir, fue un accidente, fue una situación que si el culpable o el responsable es Petróleos Mexicanos, hay que decirlo y detectar dónde está la falla para corregirla.
pero son tan débiles y tan hipócritas y cobardes que acá en lo oscurito, acá. Esa es una forma de gobernar que más temprano que tarde le estalla a los gobiernos autoritarios.